Profesora Su tiene su micrófono micrófono, cerrado. profesora. Profesora, tiene cerrado su micrófono. Muchas gracias. Gracias. No me había dado cuenta. Gracias. Bueno, pues entonces vamos a iniciar con la séptima sesión síncrona o sesión optativa, que pues prácticamente es para revisar algunos puntos relacionados con el examen. Entonces, bueno, ¿cuál es el objetivo? En este caso, es revisar los apartados de la guía para el examen y en este pues breve sesión vamos a revisar algunas recomendaciones que yo les doy y sobre todo algunos comentarios ya de cierre de materia para que pues todos estemos en la misma sincronía, ¿no? Que pues ya de alguna manera pues nos vayamos tranquilos una vez que hemos ya pues abarcado la materia. Y bueno, nada más a mí me gustaría considerar o retomar lo que hemos visto a lo largo de la materia, que es esta propuesta de investigación cuantitativa, que es la que nosotros retomamos, y que recuerden que siempre cuando vamos a investigar, al inicio de la materia, decíamos, o yo les preguntaba, ¿cómo es que ustedes conocían o sabían lo que sabían? Entonces, muchos de nosotros en algún momento, pues conocemos o nos informamos, pues a veces sin profundizar o reflexionar sobre esa información que estamos obteniendo. Entonces, la investigación, en este caso cuantitativa, representa un conjunto de procesos organizados de manera secuencial para comprobar ciertas suposiciones. Entonces, lo que nosotros aprendimos en esta materia es esos procesos que por ahí, ya leyendo sus comentarios, decían, es que esto es muy teórico o de repente, pues siempre hay que estar ahí como que regresando al inicio, ¿no? Hasta a esta idea. Entonces sí, bueno, pues así es ese proceso de comprobar esas suposiciones. ¿Por qué? Porque de repente, pues nosotros tenemos que, pues, empezar con una idea, con una pregunta, después revisar si hay una información sobre eso que nosotros investigamos, pues ver cuál es el alcance que tiene esta investigación, establecer una hipótesis o lo que sería una afirmación o suposición adelantada de lo que consideramos encontrar, pues irnos a la fase del diseño, que ya sería empezar a construir esas herramientas que nos van a servir para obtener la información que estamos buscando. Una herramienta de investigación es una encuesta, es, por ejemplo, una entrevista o es rescatar una base de datos de alguna institución. Posteriormente, ya pues definir la muestra. A lo mejor queremos trabajar a nivel país, pero cuando nosotros tenemos ese anhelo, pues tendríamos que tener recursos o ser apoyados por una institución y un equipo de trabajo. Es decir, por eso es que tanto la insistencia en ir acotando nuestro proyecto o nuestra propuesta de investigación, porque nuestros recursos y tiempos son limitados. Entonces, si nuestra idea es trabajar todo el país, pues va a ser un poco complicado que podamos llevar a cabo o ejecutar la propuesta de investigación. Entonces, por eso que siempre cuando vamos a egresar de una licenciatura es empezar pues en espacios y tiempos pues lo más acotados posibles. ¿Por qué? Porque tienes un tiempo para presentar tu investigación y también tus recursos, en este caso económicos, van a ser limitados. Sobre todo, pues si no tenemos un trabajo, entonces tenemos que considerar esos elementos. Una vez que ya identificamos nuestra muestra, que es una parte representativa de la población que queremos estudiar. Entonces, recolectamos los datos, analizamos los datos, podemos analizarlos a través de Excel o algún otro software. Por ejemplo, está el SPSS, que también es un software que
analiza lo que es base de datos y finalmente la elaboración del reporte de resultados. Entonces, si ustedes se fijan, teniendo claridad sobre estos primeros procesos y echando mano de sus pues otras herramientas que tienen, como la materia de estadística que llevaron, pues seguramente ustedes ya podrían pues llevar a cabo o aterrizar esta investigación. Bueno, ese es como el ideal, ¿no? Pero pues siempre a veces nos enfrentamos con algunos retos, pero pues es parte del aprendizaje o es parte del crecimiento académico que uno tiene cuando pues empiezas el abordaje de la investigación. Bueno, entonces ahora sí vámonos con la guía del examen. No quería dejar de lado como la parte de esta secuencia de pasos, porque pues prácticamente a lo mejor como estuvimos pues de alguna manera como yendo y viniendo de un paso a otro paso, pues a lo mejor como que de repente no logramos visualizar que tratamos de hacerlo de manera secuencial, pero pues había que regresarnos y otra vez seguir con la hipótesis o regresarnos a la revisión de literatura. Entonces, pero es parte de la investigación, ¿no? De esto de ir y venir y sobre todo revisar que sea coherente desde el inicio hasta el final lo que nosotros queremos investigar. Bueno, entonces, para revisión de la guía de estudio, me voy a ir al documento que ya les compartí, que ya les hice llegar, en este caso, este, por el correo. Si alguien no lo recibió, por favor me manda un mensajito y me avisa. Les agradezco mucho que me notifiquen en dado caso que no les haya llegado. Bueno, entonces vamos a presentar la guía que les compartí. Muy bien, entonces la guía, en este caso, bueno, tiene su carátula, tiene mi correo. Por ahí me mandaban correo, algún otro correo que está registrado, pero no, ya este es el institucional y el oficial, y es donde yo ya llevo el registro de sus comentarios, sus aportaciones, todo pues lo que nosotros estamos dialogando a través del correo. Entonces, bueno, es la presentación de la guía, el objetivo general y objetivos específicos de la materia, los temas específicos ya para la unidad 1, la unidad 2, la unidad 3 y la unidad 4. Y bueno, en este caso, algunas recomendaciones y estrategias para el estudio de la guía y bueno, sus referencias y recursos de apoyo. Entonces, bueno, la presentación de la guía es simplemente decirles que la guía no va a sustituir pues la revisión que ustedes hagan de los contenidos de la materia que está pues ya montada en la plataforma. Entonces, sí es importante que pues hagan una revisión general de sus contenidos de la plataforma y adicionalmente complementen con la guía. Ahora bien, después vienen ya lo que son los objetivos, el objetivo de la unidad 1, de la 2, de la 3 y de la 4. En general se abarcó todo el temario, pero no en el orden en el que venía, en este caso, el objetivo de cada una de las materias. Por ejemplo, aquí en el 4, el análisis de datos, pues prácticamente no pudimos trabajar con datos porque en este caso la propuesta, como ustedes le dicen, era un poco difícil ya pues trabajar con datos específicos de su tema y sobre todo porque tuvimos que puntualizar un poquito, por ejemplo, y reforzar sobre todo en las preguntas de investigación o en el planteamiento del problema. Pero eso, o sea, no se preocupen porque en todos, en todas las licenciaturas y en todas las universidades, ese es como el cuello de botella. Cuando no logramos plantear correctamente el problema de investigación, ahí nos atoramos y siempre hay que darle su tiempo. Y otro punto importante es que pues nosotros pues tuvimos pues prácticamente 2 meses para trabajar y eso pues a veces no termina de madurar el problema que nosotros queremos aterrizar. Entonces, bueno, hay algunas consideraciones, pero bueno, esto ustedes ya lo pueden trabajar, lo que sería el análisis de datos cuando pues se vayan a titular por
tesis. Si es que lo hacen, hay otras opciones, ¿no? Y bueno, entonces, acuérdense que ya vienen los temas específicos y en este caso es importante que ustedes revisen y traten de identificar, pues, qué es la investigación, ¿no? En este caso es el conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un problema. Y acuérdense que nosotros habíamos dicho desde el inicio de la materia, que bueno, que la investigación sirve para producir conocimiento y teorías y resolver problemas. Entonces, aquí les puse una, pues como un poco de diálogo, de que pues a veces nosotros tenemos información, pero no sabemos si esa información pues es cierta o es verídica, o por ejemplo, tenemos estos vicios que pues de repente vamos a Google y tecleamos y nos sale un montón de información y no sabemos ni siquiera ni de dónde proviene esa información. Entonces, cuando ya estamos un poco más versados sobre los procedimientos científicos, entonces sabemos que no toda la información la podemos tomar como verdadera. Y bueno, en este caso también es importante identificar que hay diferentes métodos de la investigación. En este caso, tomamos mucho en referencia a Hernán Sampieri, que es el investigador que nos propone el método cuantitativo, el cualitativo y la mixta, ¿no? La mixta, pues, es una combinación de estos 2 métodos. Entonces, prácticamente nosotros nos ceñimos un poco con la parte cuantitativa, que es como la que de alguna manera es un poco más rígida, más estricta en cuanto al proceso de sistematización del conocimiento. La cualitativa es un poquito más flexible, trata de pues abonar o abordar más al problema de investigación. Y bueno, en este caso, la mixta pues va a trabajar con ambas propuestas de investigación. Y bueno, en este caso, aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando estuve leyendo sus propuestas, siempre estuve pues como que insistiéndoles que trataran de aterrizar siempre su pregunta, acotarla, porque, por ejemplo, cuando nosotros tenemos conceptos muy generales, entonces esa investigación nos va a perder, es decir, en el camino, pues seguramente vamos a encontrar, por ejemplo, ahorita me viene a la mente el concepto sustentabilidad y eso es un concepto que se utiliza para prácticamente, pues, muchos ámbitos. Entonces, cuando nosotros empezamos a aterrizar, bueno, voy de la sustentabilidad a la sustentabilidad a lo mejor ambiental, la sustentabilidad ambiental, pero relacionada con el, el, la- los residuos sólidos. Entonces, ahí ya voy vinculando y voy acotando. Si no, en este caso, pues va a ser muy fácil que nosotros nos vayamos a perder. Y bueno, aquí les puse algunos ejemplos que ustedes dieron en su, pues prácticamente en su quehacer. Me faltaron algunos, no podía poner todos, pero algunos, ¿no? En este caso que pues todos son interesantes, pero de los que más me acordé en este momento. Y bueno, en este caso es importante que siempre delimitemos en espacio y tiempo. Es algo que les había comentado, ya que pues el espacio o el territorio donde nosotros vayamos a trabajar, pues así quisiéramos, pues no vamos a poder trabajar en todo el territorio o trabajar en todo el país. Entonces, acotado nos va a permitir, pues, saber si es que podemos trabajar en esa colonia o trabajar en ese municipio o en esa localidad y el tiempo, ¿no? Entonces, son elementos importantes que nos van a permitir, pues, abordar más certeramente ese problema o esa propuesta de investigación. Y bueno, en este caso, pues esa es la recomendación que se da en la unidad 1, después la unidad 2, que es el problema y marco de investigación. Abarcamos poco lo que es el marco teórico, pero aquí, por ejemplo, les pongo como algunas guías. En este caso, si yo quiero investigar sobre un tema de salud alimentaria, pues lo puedo abordar desde muchos enfoques o muchas disciplinas, ¿no? Puedo abordarlo desde la medicina, desde la agroecología, desde la economía, desde la administración pública, es decir, tengo una variedad de conocimientos que puedan abordar esa temática que me interesa, pero si yo soy licenciada o en este caso, si yo estudié una
licenciatura en específico. Entonces, ese problema que a mí me interesa, ese problema, pues lo tengo que abordar desde el enfoque teórico que yo estoy, pues, estudiando. Porque, por ejemplo, si lo quiero abordar desde otro enfoque, como podría ser la medicina o la nutrición, pues tendría que irme a estudiar esa licenciatura. Entonces, pues va a ser mucho más tiempo para que yo le dé respuesta a esta pregunta. Entonces, siempre lo que tiene que ver con el marco de investigación o con el marco teórico es con buscar. ¿Se acuerdan que en la sesión síncrona yo les comentaba, tenemos que ubicar en dónde se inserta el campo de conocimiento de nuestra pregunta de investigación? Entonces, si yo estoy abarcando, por ejemplo, el área financiera, entonces saber de qué de toda esa área de financiera está inserto o dónde se inserta esa pregunta de investigación. Entonces, si estoy abarcando un tema, entonces tengo que enfocarlo a ver dónde se va a insertar, en qué campo de conocimiento. Entonces, por ejemplo, si yo estudio administración pública, entonces aquí pues voy a empezar a indagar, por ejemplo, cuáles son las principales políticas relacionadas con la alimentación o la nutrición o, en este caso, la salud alimentaria. Entonces, son algunos elementos que nos van a permitir nuevamente acotar, pero teóricamente, nuestra pregunta de investigación y nos van a dar elementos para el abordaje de la problemática. ¿Sale? Entonces, aquí les di algunos elementos. Y en este caso, bueno, acuérdense que Hernández Sampieri es el que nos da pues un poquito esta guía para que no nos perdamos en el camino. Y bueno, ahora bien, aquí viene la definición del marco teórico. Acuérdense que en este caso, pues es toda la parte teórica que va a fundamentar la investigación del trabajo. Eso no lo abordamos tanto, pero cuando ustedes hacen la revisión de la literatura, están rescatando la teoría que cada uno de esos trabajos abordó para abordar la problemática. Entonces, de preferencia, si voy a hacer una revisión de literatura, pues tiene que estar relacionado con el campo teórico que pues es de mi incumbencia, ¿no? Entonces, si me voy a revisar, por ejemplo, artículos de medicina, pues seguramente ni siquiera voy a entender los conceptos que maneja. Y relacionado con los conceptos, acuérdense que la definición o acotación de los conceptos es relevante porque el concepto nos va a permitir ligar también nuestras variables y plantear nuestra hipótesis. Entonces, bueno, aquí les pongo la definición, en este caso del marco teórico, y rescatando pues la aportación que nos hace la plataforma para este concepto. Posteriormente, lo que serían los tipos de investigación o los alcances. Entonces, eso sí lo vimos un poquito más acotado. Acuérdense que toda investigación tiene que pasar por una fase de estas, es decir, por la fase exploratoria. Una vez que ya exploraste, puedes describir y una vez que ya describiste, te vas al área correlacional, es decir, la explicación de cómo una variable afecta a otra variable y después la fase o el tipo explicativo que permite pues desentrañar las causas o el origen de ese problema que estamos planteando. Entonces, esos son los tips y trabajamos en después pasamos a la fase descriptiva, después el correlacional y después el explicativo. Es decir, es una escalerita, igual como pues estos verbos de conocimiento que nos da la taxonomía de Bloom. Es decir, vamos primero a aprender una cosa o identificando algo, después vamos conociendo o vamos comprendiendo, después podemos ir explicando y así vamos por fases o por pasos. Y bueno, mejor está que empiecen a identificar la relación de las variables y sobre todo que ustedes vayan identificando cómo van a ir recolectando la información de esa propuesta de investigación. Y por ahí les pedí que realizaran un ejemplito, por ejemplo, si van a hacer una encuesta, que pues a lo mejor planteen 5 preguntas
que ustedes tendrían que ir a preguntar a su población objetivo. Es decir, si yo quiero trabajar con a lo mejor, en este caso, tiendas de abarrotes, pues a lo mejor tengo que ir a hablar con los dueños de la tienda de abarrotes, ¿no? A ver qué es lo que pasa, cómo trabaja, cuáles son las principales problemáticas que presenta. Entonces, así tenemos que ir diseñando nuestra instrumento de trabajo, ¿no? Y que está relacionado con el diseño de la investigación. Les pido aquí, en ese caso, que le echen un ojito a este apartado, porque está relacionado un poco con lo que ustedes ya vieron con la materia de estadística y que pues por ahí tengan sus anotaciones de estadística para que lo relacionen con este apartado. Acuérdense que el método cuantitativo se relaciona o vincula mucho con la parte estadística. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que muestrar nuestra población una vez que identificamos con quiénes vamos a trabajar, es decir, esa muestra representativa. Entonces, aplicamos el instrumento que vayamos a aplicar, una encuesta una entrevista, ya lo que sería nuestro análisis. Aquí son algunos elementos que ustedes van a tener que tomar de esta materia estadística y bueno, algunas consideraciones importantes como las herramientas que van a utilizar, la validez y confiabilidad que tiene que tener esta investigación y reconocer que en este caso hay diferentes tipos de estudio que no son excluyentes, que quiere decir que tú puedes, como investigador, empezar a hacer una combinación de diferentes instrumentos, diferentes métodos de investigación para dar respuesta a la problemática de la investigación. Entonces, échenle un ojito a esto, por favor, para que vayan un poco ligando con la información que ya tienen. Y finalmente, lo que sería ya el análisis de datos y otras consideraciones. Acuérdense que una vez que ya se recupera o se recolecta la información, se procesa, entonces hay que generar conclusiones. Aquí la recomendación que también nos hace la URC es que pues derivemos algunas implicaciones y algunas limitaciones. ¿Por qué? Porque regularmente cuando nosotros estamos ya en la fase final de la investigación, pues de repente, pues te das cuenta que a lo mejor te faltó trabajar con, no sé, con las mujeres o siempre una investigación es mejorable. O, por ejemplo, en el momento en que tú recolectaste la información, pues a lo mejor ya cuando la procesas, pues ya esas condiciones pues van un poco desfasadas. Entonces, son algunas consideraciones que tú vas haciendo ya cuando aterrizas o cuando concluyes la investigación. Entonces, pues recuerden que el proceso de investigación pues siempre va a requerir de un tiempo y esfuerzo y en este caso solamente vamos a investigar investigando. Es como cuando escribimos, solamente vamos a aprender a escribir escribiendo, es decir, practicando. Y en la medida en que practiquemos este proceso sistematizado, en esa pues medida vamos a ir también estructurando nuestro pensamiento desde un enfoque un poco más crítico y metódico. Entonces, yo espero en realidad que pues esta materia les haya sido de utilidad, pues sobre todo para pues tener una aproximación a una propuesta de investigación. Y en dado caso que ya en la parte profesional ustedes se enfrenten, bueno, pues ya también tienen este sistema y dicen, a ver, vámonos a poner a trabajar sobre esto y ya tienen ustedes una herramienta para poder identificar o en este caso dar respuesta a estas problemáticas a las que se enfrentan. Y bueno, las recomendaciones de estudio, recuerden que pues a partir de ayer y todas las semanas van a poder aplicar su examen, van a tener 2 oportunidades y yo les recomendaría que siempre revisen que pues primero tengan internet, que se preparen previamente, es decir, que pues estudien su guía, estudien su contenido de la materia y también pues en este caso como va a haber ahí algunos ejercicios o algunas preguntas un poco aterrizadas
a su campo de y que de preferencia mañana o el día jueves, ojalá no tengan que irse a preparar o a presentar su examen hasta el domingo, porque saben que se satura un poco la plataforma y entonces vienen un poco de complicaciones. Y bueno, organizar bien su tiempo, que es una de las recomendaciones, que ustedes pues saquen sus anotaciones de preferencia. Bueno, a mí me funciona mucho porque si yo no anoto, es más fácil que se me olvida. También yo les recomiendo la técnica Pomodoro, que es 25 minutos de estudio por 5 minutos de descanso. Y así, bueno, pedagógicamente tenemos un poquito más de retención para el trabajo. Y bueno, siempre es bueno mantener la actitud, la buena actitud, pues a veces ya estamos un poco cansados, sobre todo si ya venimos de trabajo o tuvimos a lo mejor algunas complicaciones durante el día, pues siempre es bueno que pues un poco como que dejemos a un lado eso, tratemos de concentrarnos en pues lo que vamos a trabajar en ese momento. Y bueno, en este caso, pues cuando nos atoremos con algo, cuando no lo pues podamos resolver, pues siempre mantener una mente abierta, volver a repasar con calma y pues como un poco como respirar y contar hasta 10, como, como nos decía antes pues era como se me fue ahorita, un anuncio de televisión. Bueno, ya es de mis tiempos. Bueno, tratar de alimentarse bien, descansar y tratar de mantenerse hidratado, porque bueno, pues siempre eso nos va a ayudar a procesar un poquito mejor la información. Y bueno, estoy segura que les va a ir excelente en el examen y bueno, siempre con sus anotaciones, pues seguramente van a poder presentar un buen cierre de materia. Bueno, entonces me voy a detener aquí un momentito si hay alguna duda en relación a esto. ¿Algún comentario que me quieran hacer, por favor? Y con gusto, pues pueden abrir el micro. Todo bien, profesora, gracias. ¿Todo bien? Bueno, el examen no está tan difícil, ¿eh? Bueno, estudiando no va a estar tan difícil. Si no estudian, bueno, pues no van a saber ni qué les van a estar preguntando, pero si estudian, sí, seguramente van a poder aterrizar. Y a mí lo que me gustó es que ya de alguna manera ya traen aquí como un poco la práctica. A lo mejor sí tienen que manejar algunos conceptos en particular que se ven en el contenido de la materia, pero nada más que pues tengan a la mano ahí sus unidades, van a poder identificar qué es lo que les están preguntando. Bueno, entonces voy a dejar de compartir esto y voy a ir a la presentación. Bueno, entonces si no hay dudas, las dudas van a salir, pero ya cuando estén en el examen. Pero yo ahí ya no voy a poder estar, ¿verdad? Entonces, sí, hay que darle una repasadita. Bueno, entonces una vez que eso, nos vamos a los comentarios importantes o comentarios finales. Y bueno, tengan contemplado que el día domingo 7 de julio se cierra ya la plataforma, que quiere decir que ya no va a haber prórroga para entrega de actividades. Entonces, ya si ustedes quieren hacer alguna, pues, alguna entrega, ya el domingo sería el último día que pueden subirlo. Entonces, sí, tómenlo en cuenta, por favor. Y bueno, mañana yo les voy a estar compartiendo el link de Geo por si quieren repasar algún punto, que prácticamente ya nada más es trabajar en la guía y pues tener sus contenidos a la mano. Y bueno, la propuesta o a lo que yo me estoy comprometiendo con ustedes es que el jueves 4 tener calificado todo lo que me entreguen el día miércoles, es decir, hasta mañana los que me entreguen ya foros, actividades, todo. Y por favor, les voy a revisar, les voy a pedir que revisen que todo esté subido, que esté calificado. Si hay algún punto que hayan mejorado y no lo observé,
que por favor me lo hagan saber antes de las 3 de la tarde el viernes. ¿Para qué? Para que ya podamos ir como, pues, saliendo antes del fin de semana de todo esto, porque si no, si todos queremos hacer el fin de semana, va a ser un poquito complicado que hasta yo les dé respuesta. Adelante, adelante María. Profesora, en foro 4 no puse referencias. ¿Puedo ponerlas todavía para subir un poco mi calificación de foro? Sí, ya les había comentado que en el foro, a veces me tardo un poquito en los foros, porque en los foros tengo que ir revisando desde el inicio hasta el final, ¿no? Entonces tengo que ir con todo, cada una de las participaciones y de repente cuando ustedes retroalimentan, pues la retroalimentación brinca y se va hasta la parte de arriba. Entonces, siempre el foro me cuesta un poquito de trabajo, pero sí les pido que en dado caso que hagan la participación, me envíen un correo, me digan, maestra, ya hice la participación para que yo ya la tenga contemplada. Porque les digo, de repente los foros por el esquema o por cómo está estructurada la actividad, es un poquito, no es tan fácil como que ay, ya llegó la retroalimentación, como en el caso de las experiencias de aprendizaje, que esas sí van en orden, conforme van llegando, pues ya yo observo que califiqué y que ya es reciente. En el foro no, en el foro como que se va brincando. Entonces, esa es un poquito la dificultad que tengo, pero como se los dije desde, pues creo que desde el inicio de la materia, ustedes pueden mejorar su calificación, pues para alcanzar, pues en este caso, pues si se puede el 10. ¿Sí? ¿Sí, María? Sí, gracias, profesora. Ok. Adelante, Rita. Hola, profesora. No sé si le puedo preguntar alguna duda sobre la actividad integradora. ¿Te parece que lo veamos al último? Nada más termino con estos Sí, puntos y ya me quedo al final. muy bien, profesora, gracias. Gracias. ¿A ti? ¿Alguien más? Bueno, nos vamos con el punto 4. Miren, aproximadamente el martes, yo estoy contemplando que si no existe otra indicación por parte de pues, los coordinadores, yo ya podría estarles entregando su calificación final. Todavía, pues, estamos a espera de si hay alguna indicación o alguna cuestión, porque, por ejemplo, nosotros tenemos todavía sesiones de cierre, entonces ahí nos dan el calendario, pero aproximadamente por ahí del martes, yo pienso que ya pueden ustedes también revisar en plataforma su calificación final. Y bueno, y tengan en cuenta que yo tengo 24 horas para dar respuestas a sus correos. De repente me atraso, pero de repente me atraso un poco, pues porque es fin de semana o porque hay algunos otros correos que tengo que dar respuesta. Siempre de, pues, revisar qué punto o qué tema tengo que abordar con cada uno de ustedes y después responderles. Entonces, sí, denme chance, tengo mis 24 horas para, para dar respuesta a sus correos, porque si no, entonces ya después así un poquito como nerviosa, porque digo, a ver, ya me siento un poquito presionada. Pero es normal al cierre de la materia que pues todos nos sintamos un poquito presionados, pero yo ahorita como los he visto, pues solamente tengo algunos rezagos, pero esos rezagos seguramente se van a ir acomodando en el trayecto de esta semana. Y pues quienes ya prácticamente todo, pues, voy a subir quede un poco más aterrizado, entonces con calma, los que ya van cerrando, bueno, ya, me enfocaría un poquito a quienes a lo mejor van un poquito más atrasados o hay alguna indicación específica en su propuesta de investigación, ¿no? Entonces, esta materia tiene ese detalle que, por ejemplo, no es que ya entregue la materia, sino que hay que pulir la propuesta, hay que aterrizarla un poquito mejor, siempre va a haber áreas de mejora. Entonces, pues forzosamente tengo que volver como a irme al inicio de la propuesta y ver en dónde nos estábamos atorando un poco.
Entonces, sí, un poquito de paciencia. Y bueno, finalmente, pues me voy a quedar con aquellos ya de manera específica que tengan alguna duda. Les agradezco mucho la asistencia. Espero que haya sido de utilidad esta información. Y bueno, pues muchísimas gracias. Muy agradecida con el curso, muy agradecida con ustedes. Me quedo muy, muy contenta por todas las propuestas. La verdad es que algunas digo, ay, pues esta sí, sí me gustaría que se realizara, pero bueno, eso ya no depende de mí, pues más bien es de cada uno de ustedes que pues a lo mejor se enamoran o no de esta metodología. Muchísimas gracias.